barcito eso cerca del San Martín, qué sé yo, en un sótano que había un Ajá. restaurante. Y ahí viniste vos, te sentaste al lado mío, nos pusimos a charlar, y me dijiste, mira, estoy justamente haciendo una tapa sobre lo que fue el ERP y los guerrilleros y qué pasa ahora. Que yo dice, ¿por qué no venís a que te interesa escribir y vemos? Y a los 9 días estuve ahí y me enganché. Y me enganchaste vos. Ah, que habían venido Había Pedro venido Casas Camarero y Camarero. otros que esos eran entrevistados. Y a mí Sí. me llamaste para que los viera y los editara, te ayudé a editar la nota. Ajá. Y parece que te copó y me dijiste, bueno, quédate acá. Y me De ahí quedé empezaste. sí. O sea que fue, no sé, no tenía 10 días de libertad, ya me engallolaste de nuevo. Ahora, una cosa que me contaba Enrique y otra gente que tuvo mucha relación con presos, Sí. porque laburando, porque haciendo entrevistas, que hay una cierta cosa de haber estado preso que es muy difícil sacarse de encima, ¿no? Yo eso no lo sé, porque yo era un preso bastante atípico por un lado. Lo que sí es cierto que cuando llevas una década casi en cana, digamos, la sentí. Yo en el momento que salí en libertad, digamos, lo que sentía era que era casi budista. Entonces iba por la calle y veía que la gente se hacía problemas. Por ejemplo, un tipo le tiraba el auto a otro y se peleaban y yo iba y los separaba y decía, paz y amor, qué sé yo, no entienden qué hermoso es que te tiren el auto encima. Todo era una boludez mental total. Tenía eso. Me duró un año nada más. No, pero básicamente lo que estás diciendo es que por comparación, después de haber estado ahí adentro, Claro. cualquier otra cosa era una pelotudez. Claro, y era disfrutar que es tan linda la vida. Yo creo sigo con lo mismo, ¿no? Lo único que, bueno, después tenés que un poco cuidarte porque si no se pone difícil. Y lo que sí siento es que tengo una década que no sé qué miércoles hice, porque, por ejemplo, cuando siempre presento mi currículum son 10 años que faltan. Ajá. Cuando me piden que diga que hice a los 20, estaba preso. O sea, entonces siento que tengo un hueco de 10 años. Y es, bueno, hoy, en aquel momento era uno de cada 3 días preso, y hoy es uno de cada 5 y medio, 6. ¿Qué era militar en aquella época? Cuando vos todavía no habías sido, Cuando, no fuiste preso. digamos, ¿Cómo era tu militancia? ¿En qué y bueno, consistía? tenías reuniones, ibas a marchas, hacías publicidad, propaganda, convencías a gente, escribías en la prensa del partido, etcétera, etcétera. Pero sobre todo era una especie de euforia religiosa. Yo creo que la militancia de los 70 tenía mucho que ver con la religión. Eh, Tenía que ver con eso, y era justamente encontrarle un sentido a tu vida y que ese sentido era eufórico. ¿Pero ustedes tenían participación alguna en el diseño final que después el partido terminaba haciendo? ¿Ustedes discutían las políticas del Sí, partido? tenía, ¿Proponían sí, cosas? discutía, pero digamos, en general, la idea de democracia en general en la sociedad y la Sí. democracia interna era una declaración formal, porque si la última decisión la tomaban los jefes, eso era así, y digamos, además no había mucho cuestionamiento, porque todo el mundo, digamos, o sea, la idea era, o sea, era muy simple, era muy trotskista, o sea, cuando venga la revolución todo va a mejorar, mientras tanto es una cagada. Entonces, como era una cagada, ¿qué ibas a proponer? O sea, lo que había que hacer era apurar que llegara la revolución. Te estoy simplificando, pero un poco era eso. Entonces, todas las discusiones, en el fondo, cuando la pasabas por el tamiz, quedaba, bueno, ¿cómo hacemos más rápido la revolución? ¿Cómo llegamos más rápido al poder para que de una vez se pueda solucionar todo el problema del mundo? Porque mientras tanto, cada vez que todas las discusiones, un poco lo que terminaban demostrando era que eso no se podía solucionar, o eso era así, o eso no mejoraba, porque todavía no vivíamos en el mundo mejor que era la revolución. Se daba por sentado que no había otra No solución. había otra solución. Entonces, mientras tanto, vos decís, Ahora, bueno, la pero los pregunta, compañeros son autoritarios, y porque son hombres de este proceso. Cuando cambie todo, los hombres va a venir el hombre nuevo. No es posible antes. Bueno, todo terminaba en eso. pero la pregunta es que yo la verdad que vos sabés que yo no, a pesar de que trabajé con mucha gente que pensaba de ese modo y cuando fue lo de Trelew, ya mucho antes todavía, Sí, yo ya peleé por los derechos humanos sí. de aquellos chicos, eh, nunca entendí, nunca entendí cómo pensaron que le podían ganar a los militares. No a los militares, a Estados Unidos, al mundo. O Sí, sea, por otro lado había un espíritu universal. No te olvides que en mayo del 68 fue en Francia el sí. epicentro, luego toda Europa. Se habían creado El grupos, Cordobazo, hubo toda una cosa. claro, grupos Pero era guerrilleros. distinto, porque el Cordobazo fue un movimiento ya Bueno, masivo. pero en muchos lados era muy masivo. Por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, las marchas, por ejemplo, el Devotazo, que que la gente salió de la Plaza de Mayo y se fue a la cárcel de Devoto a sacar los Sí, presos yo estuve ahí. políticos. Bueno,
llegó a juntar 50. Ahí aprendí a dar inyecciones. Bueno, llegó a juntar 50.000 personas espontáneamente, no fue llamado no había una cosa que yo por lo menos no supe que el día anterior te dijera tenemos que ir a Devoto a sacar a los presos políticos. Y la gente fue y se reunió el Congreso de Urgencia y todos, hasta Alzogaray, votaron por unanimidad la amnistía a los presos políticos. Incluso Alzogaray, padre, hablaba de la revolución liberal, había impuesto la palabra revolución porque le había dicho a la gente de marketing que no podía llegar su discurso ni a la ultraderecha si no usaba La palabra revolución. la palabra revolución. Entonces, había un clima de época que hoy es, para los que tienen menos de 40 años y que no vivieron ni siquiera de lejos eso, es como si a mí me hablan de la Edad Media y tengo la visión de la Edad Media por las películas de Hollywood. La gente de la Edad Media no se bañaba nunca, o sea, a menos de 5 metros te desmayaba de olor. Entonces, digamos, sin embargo, ves las películas de Hollywood, son todas chicas lindas y todo. Bueno, era diferente. Y así como era diferente la Edad Media y no podías estar a 5 metros por el olor, también era diferente los 70, o sea, la militancia anterior al golpe militar. Yo diría a la masificación del accionar de la AAA, porque a partir de ese momento prácticamente además que yo estaba preso, pero por otro lado la gente que estaba en libertad ya prácticamente empezaba a morir, a desaparecer o a irse del país. Todos fines 74 cuando yo fui preso, o todos 75, 76 al principio. Si bien tu primer trabajo periodístico conmigo empezó con este tema, rápidamente vos te mandaste para el lado de la cultura. Sí, la política, y no me interesa, es un discurso cerrado la política, me parece. Pero el asunto es que, de alguna forma, la interpretación que de la cultura hacen los políticos, sí, desde aquella época hasta ahora, la importancia que realmente le dan a la cultura en los hechos, no hablo ya en el discurso, es casi apenas un poquito más que cero, ¿no? Digamos, hay dos cosas. Primero, que los políticos consideran que la cultura es una cosa que se hace en el tiempo muerto para entretenimiento y para un pequeño sector social que tiene mayor cantidad de dinero, y aquí hay que entretener. Por eso la Ciudad de Buenos Aires invierte una cierta cantidad de dinero para entretener. Casi confunden cultura con espectáculo. Cultura con espectáculo, y etcétera. Yo creo que la cultura es una de las 3 o 4 fuentes más importantes de sentido del mundo, digamos, y que es algo mucho más general, que va desde las culturas de los pueblos originarios hasta las manifestaciones artísticas de vanguardia, pasando por un espectro amplísimo, y que eso le termina dando mucho sentido a la vida e incluso nos permite releer de manera crítica la política y la economía. Entonces, digamos, tengo una visión totalmente contraria y me manejo en ese mundo. Por eso digo, la política no me interesa, porque la política se maneja cada vez más en el mundo, en el día a día. Está muy dominada por, digamos, por el prime time de los medios electrónicos. Entonces, digamos, los políticos tienen que dar respuesta. Inclusive, fíjate, si ves los políticos norteamericanos, ves la política de Reagan en los 80, cuando todavía el prime time no lo dominaba, Reagan tenía políticas de Estado, incluso consensuaba cosas con los... Y hoy Obama tiene que dar respuestas a las 6 de la tarde y el noticiero de las 8, y a veces cambia la política en 2 horas. Y bueno, si eso pasa en países que tienen que tomar determinaciones internacionales, globales y de largo aliento, imagínate, la política argentina, el futuro son los próximos 5 millonésimos de segundo. O sea, nadie piensa... te llama un político y te dice, me gustaría que pensemos algo para acá 6 meses, y vos le decís, bueno, tal cosa, y dices, no, pero tengo que presentarlo mañana con la gente que va a estar y todo, y le decís, pero es una chantada, porque no se puede juntar la gente así, y ellos largan la chantada para mañana, y pasado lo corrigen. Ahora, de todos modos, a lo que yo voy es que la cultura ha funcionado permanentemente como la usina de lo nuevo, como, digamos, el diseño del futuro se hace desde ahí. Sí, porque es el lugar del pensamiento crítico. Por eso. Y es raro entonces que quienes pretenden el poder, o quienes lo tienen en algún caso, no perciban la importancia que tiene atender eso de manera adecuada, aunque sea para su propia consolidación en el poder. Pero yo creo que eso pasa porque la Argentina, digamos, después de Perón, y quizás ahora está empezando de nuevo, mirá que yo soy gorila, o sea que no es que voy a defender a Perón, pero digamos, así como tampoco soy roquista, digamos, Roca y Perón son los 2 tipos que marcaron un siglo, Roca desde el 80 al 40 y Perón del 40, casi te diría hasta ahora, son los que marcaron el sentido de la política. Después de la muerte de Perón, y después sobre todo del segundo gobierno de Perón, la política argentina
dejó de tener proyectos de Estado, o sea, pasó a este tipo de intereses y los políticos privilegiaron fundamentalmente. Hay una cosa que todo político tiene que privilegiar siempre, la gente le critica eso, pero es básico para la política, y es cómo acumular poder, cómo mantenerse en el poder y cómo no perder poder. Si un político no hace eso, cae. O sea, por ejemplo, por eso es el lugar incómodo de Cobo. Más allá que sea genial, inteligente, estés de acuerdo o no con él, el lugar que él está, que es un lugar de la impotencia total, no puede hacer otra cosa que la que ha hecho. Puede hacerlo mejor o peor, podría haber renunciado, que me parece que era peor, puede quedarse, etcétera. Pero, digamos, ese lugar es un lugar de impotencia. El presidente no puede hacer otra cosa que acumular poder. Si mañana Cristina dice, no sé si dice, es más, no me voy a presentar a elecciones, desde mañana hasta octubre Cristina no existe más. Todo el mundo va y le tira manices. Entonces, digamos, o sea, tiene que decir, voy a quedarme hasta el año 2200 y me voy a reciclar y clonar. Pero está bien, pero yo entiendo lo que decís y coincido, pero en ese tiene que, pareciera ser que ninguno asume el papel donde él puede además influir en modificar Claro, esa situación. Es decir, porque, que yo está bien, acepto estas reglas de juego que me impone la realidad, sí. pero al mismo tiempo intento hacia mediano y largo plazo modificar una realidad a través de otro mecanismo que yo impongo. Eso sería tener una política de Estado. Todo lo demás no es política de Bueno, Estado. pero vos fíjate que, por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil, que siempre son los ejemplos, todo el mundo dice son mejores, tienen una diferencia fundamental con la Argentina. Esto que te decía, después de la caída de Perón, la Argentina se queda sin clase dirigente, pasan a tener sectores dominantes. Son grupos que toman el Estado 2, 4, 8, 14 años, afanan todo lo que pueden, toman todo el poder que pueden, hacen pactos con los grupos empresarios que pueden, y después les toca irse porque hay golpe, por lo que miércoles fuere, y quedan residualmente como en una especie de oligarquía degradada que pasa a ser una clase dominante, pero no dirigente. No tiene prestigio social. En cambio, en Brasil, por ejemplo, donde existe una élite dirigente, que es de derecha, centro, izquierda, ¿no? Muy clara, en general casi todos los políticos son intelectuales. Y cuando no son intelectuales son de muchísimo, por ejemplo, Lula, que es de formación obrera, ¿no? Y que tiene muy poca formación formal, pero que tiene, primero que es un político de la Zamperra, o sea, Sí. ¿no? O sea, espontáneo. Y tiene una historia de vida increíble, Historia de además. vida bárbaro, pero al mismo tiempo con muchísimo respeto por todo, digamos, siempre se rodeó de los mejores asesores de la política de izquierda y de centro de Brasil. Dilma era una de sus principales asesoras, que hoy es la presidenta de Brasil. O sea, está rodeado todo el tiempo de grandes cuadros que él mismo ha promovido también, porque formó una élite dentro de su partido. O sea, y formó la idea de un partido que lo apoya. En la Argentina no hay partidos. O sea, son grupos. Mañana muere Cristina, ¿no? Y todo esa desbande, ¿a dónde va? ¿Atrás de quién? Bueno, porque cuando a mí me hablan del proyecto, entonces yo le digo, me gustaría adherir al proyecto, ¿por qué no me lo mandás que quisiera leerlo? Sí. No hay tal proyecto. Es decir, ellos se enteran del proyecto al otro día por los diarios, porque Cristina tomó una decisión. Sí. Pero yo conozco, ¿sabés que conozco a alguna gente que forman parte del gabinete y que se enteran a veces de las decisiones al otro día por el diario? Sí. Bueno, esa práctica le impuso Kirchner, que fue una forma de concentrar el poder total en él, justamente porque vino con la impotencia total desde el sur, sin voto, saliendo segundo abajo de Menem, tuvo que hacer crecer y concentrar poder. Pero lo que pasa es que se pasó a una práctica donde... No, no creo, yo creo que él hacía lo mismo ya en el sur. No, claro, bueno, digamos, le vino bárbaro su estilo. Por supuesto que hizo. Yo tengo un amigo que vive en el sur, que es juez, que tiene terror al que vos le nombrás Kirchner y se desmaya por lo que le pasó durante todos los años que gobernó el Kirchner. Pero quiero decir, hay toda una situación que eso lo alentó y fue positivo en ese momento, porque él necesitaba presentar un poder ante De la Rúa, que había sido un flan total, y ante el hecho de que él venía con casi nada de votos, necesitaba concentrar poder. Pero luego eso se convirtió en un estilo de gobernar que continúa con Cristina. Entonces, no se hacen instancias. Ahora, los otros partidos tampoco hacen instancias. Fíjate, los radicales, por ejemplo, están peleándose por cómo disuelven el Partido Radical. Esa es la discusión hoy. ¿Cómo nos destruimos mejor? Entonces, las posturas son, ¿cómo nos destruimos mejor? El peronismo federal, ¿qué propone? Queremos ser la derecha de Cristina, no hay otra. Entonces, y Solano sabe qué hacer, por ejemplo, que es un tipo que digamos, ideológicamente hubiera estado más cercano al gobierno y está ahí entre... Pero pareciera ser que entonces volvemos al mismo punto, que pareciera ser que lo que sería la médula de la política de un país, Sí.
que está relacionada además con la forma en que el Estado interpreta su propio futuro. Sí. Es decir, cómo el Estado diseña su futuro, cómo el Estado, independientemente del partido transitorio que transitoriamente está en el poder, va a diseñar. En esas cosas tampoco hay el más mínimo acuerdo. La cultura forma parte de ese tronco, junto con el Estado, que le dan proyección a un país. Acá, yo me acuerdo cuando no confían en nadie, eso es lo que pasa. No confían en nadie. O sea, los políticos solo llaman a los que ellos conocen o a los que ellos confían. Es muy difícil. Tiene que ser un político muy abierto, venir con mucha formación de ámbitos muy abiertos, como por ahí puede ser foros académicos, donde discutió con todo el mundo a lo largo, por ejemplo, Cardoso, que entonces podía incorporar gente que era de derecha o de izquierda, además, porque había discutido con todo, no tenía problemas de discutir ideas muy diferentes a la suya, pero en general los políticos solo llaman, o sea, cuando ponen a los familiares, a los primos, a los abuelos, no solamente es porque quieren que todos hagan plata, sino también porque también conozco empresarios que hacen lo mismo en sus empresas, que no confían en nadie. No confían en nadie y cuando tienen que llamar a otro, lo supercontrolan, le tratan de quitarle... Pero eso tiene que ver con el tipo de empresario que tenemos y el tipo de político que tenemos. Bueno, como el ladrón cree que todo el mundo es de su misma condición, no confía en nadie. Sí, pero yo creo que los políticos son malos porque la sociedad, digamos, también tiene ese tipo de comportamiento. Los políticos en general expresan de una manera mala. Yo creo que la sociedad es un poquito mejor que los políticos y creo que los políticos son un poco mejor. Eso es otra responsabilidad. Yo a veces me enojo cuando se justifica la actitud corrupta de los políticos diciendo que todo el mundo es igual. Porque en el fondo, si bien es probablemente cierto, también es cierto que la responsabilidad del líder no es la misma que la responsabilidad del individuo. No, obviamente. Y además otra cosa, si un político uno descubre y tiene pruebas y demás que ha hecho corrupción o cualquier delito, por liviano o fuerte que sea, yo estoy de acuerdo que vaya preso y que no haya ninguna traba para eso, etc. Yo no estoy defendiendo que los políticos puedan cometer delitos. Lo que te quiero decir es que esperar políticos angelicales en una sociedad que no es angelical es muy difícil, porque los políticos son seres humanos de la sociedad, de esta sociedad. O sea Ahora, yo recuerdo una sociedad que, digamos, ser trucho es algo bárbaro, como hoy sale una inmigrante portuguesa en La Nación diciendo, me gusta esta cosa de los argentinos de apostar a lo trucho, tiene su lado positivo y lindo. Bueno, también para un extranjero puede pasar, pero en general, nuestra sociedad que valoriza tanto lo trucho, que lo premia, etcétera, etcétera, al final... digamos, hemos tenido presidentes truchos muy buenos. Bueno, sí. En general solemos tener casi todo trucho, digamos, ¿no? Hasta yo creo que Perón era una copia taiwanesa de Perón. Vos sabés que yo me acuerdo cuando estábamos trabajando juntos, fuimos a hacer un reportaje, en ese momento todavía vos no estabas en la revista, pero le fui a hacer un reportaje a Alfonsín, que era quien pretendía ser presidente de la Nación. Muy bueno ese reportaje, lo que tú subiste ahora. Sí, ¿no? Él quería ser presidente de la Nación. Todavía no había ganado en el radicalismo. Sí. Y entonces yo le pregunté en el reportaje cuál era el plan cultural del radicalismo si él llegaba al poder. Y entonces el tipo se pone como nervioso y me hace así con el dedo como para que yo apague el grabador, porque no tiene una respuesta. Yo no lo apagué el grabador, hice como que lo apagué, y él me dice, no sé, no hay. Textuales palabras, no sé, no hay. Y yo me quedo sorprendido, y él, que tenía cintura política, enseguida me dice, ¿usted cuál cree que debiera ser? Y entonces yo le contesto, el que usted tiene es el mejor de todos. Me dice, ¿cómo es eso? Y yo, sí, claro, mientras los políticos no se metan con la cultura, pero le manden plata, es lo mejor que pueden hacer por él. Ah, ponga eso, me dice. Y a la noche lo llama a Pacho O'Donnell y a Luis Brandoni. Y dice, estuvo este muchacho del porteño, esto me lo cuenta el otro día Pacho, estuvo este muchacho del porteño, me puso en un aprieto, me preguntó por ese asunto de la cultura, y yo no sabía qué responder. Y eso que Alfonsín era el más abierto a este tipo de cosas y el que más después se apoyó en intelectuales y los convocó. Y entonces dice, haceme un favor, con Luis, organícenme ese asunto de la cultura. Textuales palabras. Organícenme ese asunto de la cultura. Y con todo, después se mandó un plan cultural que más o menos, qué sé yo, después de eso no hubo ningún plan cultural. Cosia no tiene un plan cultural. No, bueno. Cero. Bueno,
Yo creo, digamos, como decís vos, es más, yo creo que una forma buena es casi ni siquiera tampoco mandarle plata a los artistas. O sea, que el Estado se desentienda completamente de los Que no artistas, intervenga. que no intervenga, porque también el arte demasiado subsidiado termina siendo soviético, ¿no? Y tenés que ver lo que es la escultura en Chaco. Bueno, ¿No viste en Chaco sí, las sí. esculturas por toda la calle que Sí, son sí, sí, horribles? sí, 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 sí. No, por eso, digamos, cuando el Estado quiere hacer mucha cultura, también me asusta un poco. Yo en eso soy hiperliberal. Tuiteros preguntando, eh, si existió algún gobierno que no haya entendido a la cultura como el espectáculo. Eh, Alvear, ¿no? Por ahí. No sé, tanto de historia no sé. Yo, además quiero decir una cosa a los tuiteros. Sí. Twitter me forzó a mí, incluso ahora al hablar, a no decir yo creo, pienso, es lo que a mí se me ocurre, pero no estoy muy seguro. Que en realidad yo quiero mediatizar así. Yo no tengo una verdad ni nada como para saber. Tampoco soy historiador como para saber todos los planes anteriores. Me parece que la cultura como espectáculo empieza justamente con el peronismo, que es el primero que aprende a través, bueno, cuando uno dice esto, le dicen que uno se volvió gorila, pero realmente, y porque lo aprendieron todo el mundo, también lo aprendió Churchill, lo aprendió Estados Unidos, lo aprenden del fascismo y de Hitler, que la cultura y la propaganda espectacular son necesarias para la nueva política. Esto fue el primero que lo hizo, fue el fascismo y el nazismo, y luego todos los gobiernos, de derecha, de izquierda, de centro, todos lo tomaron en todos los países del mundo. Churchill fue uno de los grandes ejemplos que El pone. realismo socialista, ¿te acordás? Bueno, el realismo socialista, etcétera. Eso fue antes, me parece, que el El fascismo. realismo socialista es anterior, pero Sí. justamente porque le daban, la izquierda era el que más bola le daba a la cultura, Mm. y entonces justamente la tomó como arte propaganda. Pero la que la difundió a Occidente y desde ahí a todo el mundo fue fundamentalmente Mussolini y Hitler, Pero y ahí bueno, tenés un caso, y Lenin ahí Riefenstahl, tenés ¿no? un caso interesante de lo del realismo socialista Sí, y Malevich. sí, Porque cuando uno piensa en la imposición de un Estado sí. como el ruso, como el soviético, que era, digamos, la imposición del soviético, bueno, podías decir, hago lo que quiero igual. Si Sí, estabas sí. ahí, te mataban. Es decir, Sí, vos tenías sí. que hacer lo que te decían. A pesar de eso, con todo el dinero del Estado, con todo el poder, el realismo socialista realmente, si vos ves un cuadro hoy, no tiene ninguna importancia. Bueno, Sin embargo, atrás de esos tipos, sí. en su casa, hacían Malevich y todos esos tipos hacían la otra cosa, ¿no? No, Es decir, claro. como el Estado, cuando se equivoca, cuando presiona. Es que el Estado, como, mira, recién alguien me ponía una cosa en Twitter antes de venir y yo le dije, todos los estados quieren inventar su propia historia y nunca lo logran. O sea, a lo sumo la pueden imponer mientras tienen el poder absoluto, pero los estados ahora no tienen el poder absoluto, cada vez tienen menos, porque cada vez las sociedades son más complejas y por eso también, entre otras cosas, es más difícil tener un poder absoluto. China es el único que intenta hacerlo y sin embargo tiene montones de problemas. Mira, acá hay Marta dice que es el motivo por el cual, a pesar de tener más posibilidades, Cristina no lo apoya a Filmus, Sí. no confía en él. Es posible, no lo sé, pero que la verdad que, o sea, tanto la interna de si apoya a alguien o no, porque eso no lo conozco, porque encima no, estoy tan alejado de la política en general y del peronismo en particular, que no lo sé. Lo que sí creo es que los políticos no apoyan a aquellos que no confían, aunque, bueno, lo que hicieron con Tellerman. Si hubieran apoyado a Tellerman versus Macri, le hubiera peleado mucho en aquel momento Tellerman. Y no confiaban en lo más mínimo, por eso no lo tuvieron como candidato y perdió y ganó Macri. O sea, Macri tenía un cierto apoyo fuerte, No, pero pero si en lugar de dividir entre Macri y eh, Filmus eh, iban en uno solo, iba solo, obviamente ganaban. no sé si ganaba, pero estaba ahí de ganar. Y no pudo, y quedó 60-40 porque obviamente porque se dividió. No, pero una vez que ya el balotaje es otra cosa, pero si de entrada iba uno que sacaba el 40 o Sí, 38, sí, como podía sí, haber sí. sacado, cambiaba la mano. Cambiaba totalmente la Acá mano. un tal Jarif pregunta a Molina qué pasó con el proyecto de jubilación para escritores presentado en la legislatura. ¿Sabes algo de eso? No, primero que no lo sé. Sí. Segundo que no, digamos, no sé bien todas las cosas. Ayer o antes de ayer leí que está por aprobarse. Y Ajá. creo que tienen que tener 6 libros registrados, etcétera, etcétera, y va a los 60 años y hay una jubilación mínima. Igual es una discusión muy secundaria porque en el momento de mayor apogeo puede llegar a ser 1000 jubilaciones, una cosa por el estilo. No hay 800.000 escritores que tengan 6 libros. Sí, aparte como Yo no me podría ni presentar, por ejemplo. ¿6 libros tenés que tener? Sí, sí. Creo que yo estoy en contra de publicar libros, pero bueno. Este, Como John Cage, que hizo todos libros para explicar que no había que escribir libros. Sí, yo creo que el libro ya no va más. Pero no por La vas a enojar a mi amiga Marina, ¿eh?
¿Qué te decía? Sí, me parece bien porque, bueno, hay de todo en ese tipo de cosas, que va a haber un montón de gente que publicó libros toda su vida, se los pagó, qué sé yo, no tuvo ninguna repercusión, y hay escritores que están en la miseria y vale la pena que gane. Qué sé yo, son mil casos, Acá ¿no? Roby Villarroel pregunta, y te manda saludos, ¿qué le parece que podría reemplazar el hábito del lector de suplementos culturales? Porque yo puse hoy varias cuestiones, porque estoy por participar en una mesa, me invitaron de la Universidad Abierta Interamericana con Daniel Link y María Moreno Sí. para junio. María, ¿cómo anda María? Sí, bien, ahora no sé si está o está por irse a China, Ajá. pero hace un tiempo que no hablo con ella. Y realmente no sé cuál es el futuro. Yo miro los suplementos culturales porque escribo en varios. Será el suplemento, será Escribo el en mismo futuro del diario, supongo yo. Sí, pero el suplemento está como un poco más anticuado porque tiene un esquema más viejo. Los diarios se están adaptando más por un lado a televisión, a Twitter, que yo, y los suplementos siguen pensando en la alta cultura, hablan de la ópera, del jazz, y no se plantea, por ejemplo, y cuando ven Twitter, ven, por ejemplo, que la Nación, por ejemplo, reorganiza ADN, yo escribo Mm. ahí, ¿no? Y reorganiza ADN, entonces para poner un tema de actualidad pone la literatura en Twitter. ¿Y qué hacen? Habla de los escritores que tienen Twitter, todos viejos que ninguno tuitea, Mm. ¿no? Y entonces habla de cómo ellos informan, pero los escritores no usan, entonces no piensan en el fenómeno Twitter. ¿Entendés? O sea, creo que no. Tratan de ver cómo usan Twitter gente que no lo usa, que son los escritores viejos. Incluso de los nuevos, pone, para nombrar nuevos a varios escritores, varios de los cuales en esa época ni siquiera lo usaban. Habían sacado una cuenta de Twitter, pero no tuiteaban. Entonces, quiero decirte, me parece que el suplemento cultural hoy está muy en crisis. Mauri pregunta en qué partido militaste. Yo en Sí. el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuando milité, cuando fui preso, antes en varios, que ya ni me acuerdo los nombres. Fuerzas de Liberación de América Latina, qué sé yo, ni me Y acuerdo. Diego dice que el Estado interviene en la cultura necesariamente, lo busque o no. El Estado quiere intervenir en todo, pero justamente como yo creo que una de las cosas buenas, por ejemplo, de Coche es que no le da bola a nada. Por eso, digamos, creo que la cultura argentina tiene tanta energía positiva porque el Estado no se mete. O sea, Cocha se preocupa de darle a Cocha y el que estuvo antes que él y el que estuvo antes, a darle subsidios, bonos, becas y viajes a sus A sus 15, amigos. Sí. 15 amigos y las 15 gente que a él le gustan y punto. Esa gente viaja y demás. Yo, por ejemplo, yo nunca viajé con nadie, ni siquiera con amigos, enemigos, nada. O sea que puedo hablar tranquilamente. Y listo, y no hay ninguna política. Pero Entonces, Cosia es un tipo notable. Vos sabés que la otra vez me lo encontré en Arteba. no lo conozco. Produjimos una obra Sí. de teatro juntos hace muchísimos Ah, años, cuando yo todavía estaba en el Porteño. Y entonces él me dice, che, había que sacar el Porteño de nuevo. mm, Y digo, podría ser, qué sé yo, podría ser. Y me insistía, y entonces me dice, sí, habría que pensar a quién ponemos de director, mm. dice Cosia. ¿Te gustó esa? Sí. Bueno, acá preguntan, otro tuitero pregunta si existen nuevos movimientos artísticos, culturales en Argentina, porque la cultura parece un poco alquilosada. No, yo creo que más que movimientos lo que hay son artistas, que siempre los jóvenes están renovando, no solo los jóvenes, hay gente que se mantiene joven siendo grande. Por ejemplo, eh, Marcelo Pombo es un artista que tiene 50, 51 años y trata de que todas sus muestras plantear cosas diferentes. Por ejemplo, ahora se fue a una galería hiper chiquita, va a pintar una pared, eso no lo vende, Mm. etcétera, porque tiene ganas de hacer eso. Está volviendo a hacer otro tipo de cajas y volvió a propuestas que son casi invendibles, porque bueno, digamos, se puede dar ese lujo. No que sea muy rico, no es Cuitca, digamos, Sí, sí. Pombo viene de un hogar muy pobre y recién ahora tiene su departamento. Y sin embargo es un tipo de 50 años y hay otros artistas muy jóvenes. Yo lo que no veo, y eso me gusta, que no haya movimientos, porque los movimientos en general El movimiento es un invento, es un armado son, posterior son siempre. armados posteriores. Por ejemplo, Muy pocas veces uno mira hubo... el surrealismo y cuando empieza a hablar de los surrealistas que a uno le gustan, por ejemplo, Artaud tocó el surrealismo, Sí, pero en la realidad mayoría no fue estuvieron... echado, etcétera. O sea, los artistas realmente interesantes, surrealistas, no fueron muy surrealistas. No, es que el artista difícilmente Por puede ejemplo, atrás... Breton, que era el gran militante, es Mm. interesante como organizador político del surrealismo, pero sus poemas no son gran cosa. Entonces, quiero decirte, los movimientos son armados a Pero posteriori. salvo el surrealismo, Sí. eh,
y el impresionismo mucho menos, sin Sí. ideología. Por ejemplo, cuando uno no, piensa no hay, no hay movimientos armados. uno piensa en los 60, por Sí. ejemplo, Sant'Antonino, cosas por el estilo. Sant'Antonino. ¿Qué movimiento estaban? Pero un Sant'Antonino, un greco eran tipos re capos, Totalmente sueltos. sueltos, que de golpe pasaron por el expresionismo, No, pero es que además pasaron no sé cuántos años. Yo me acuerdo en la época del 70 y pico, cuando yo Sí. tenía una galería, Sant'Antonín, Greco, no existían en la mente de la No, gente. no. Yo creo que vendí una vez 15 Grecos juntos por 2 pesos con 25. Y sí. Bueno, pero todavía pasaba con muchos artistas. Por ejemplo, digamos, la gente a veces se enoja con los galeristas y qué sé yo. Digamos, en los 80 Berni no se vendía. Se vendían en los Bueno. 80 Bernis otros Bernis. Pero Había se como dos vendía Bernis. otros Berni. Eran los Bernis que hacía él especialmente, como Bueno, retratos, sí. chiquitas de Santiago del Estero, Estero, bueno, ese tipo esas de cosas. más Y además, rosaditas. La obra buena no la y- vendía. la obra buena no la vendía y además se vendía a un pequeño grupo de coleccionistas que iba más a lo decorativo, a lo folclórico, etcétera, y que por otro lado pagaba relativamente poco. O sea, Berni tenía que vender bastante para tener un buen nivel de vida. No es que vendía un cuadro como ahora $500.000. Al Malva, ¿no? O sea, lo que compró el Malva de Berni se vendió ahora, en los 90, 2000. No se vendían. No se vendía. Pero es otra cosa que también es llamativa, ¿no? Si vos seguís la historia de cómo fue el arte argentino, para empezar, el arte argentino la pintura, quiero decir, Sí. no es muy viejo, porque en realidad se podría decir que empieza después de Cándido López, una cosa, Sí. antes de eso no era nada. Sí. Pero quienes compraban obras de arte, que era la oligarquía, compraba la obra afuera, no compraba en Argentina Sí, casi sí. nada, salvo a un Purredón que era de los propios, digamos, Sí, Sofada. sí. Los primeros que empezaron a comprar obras de arte de Petoruti, de Berni, de Spilimbergo, de Sul Solar, fueron los judíos y los italianos. Sí. Para los de acá era obra despreciable. Sí, bueno, los Di Tella fueron la primera familia rica que compró arte argentino en cantidad, digamos. Sí, y Crespo también, Sí. Minetti, Sí. italianos, ¿no? Sí, son italianos, sí. y son de los 50, peronistas, podríamos decir. O sea, la industrialización de fines de los 30, o sea, Siam, ¿no? Toda esa, la empresa nacional. Pero digo, todo eso define una forma de relación del poder con la cultura, de alguna manera, ¿no? Es decir, Bueno, mirá, por ejemplo, Mauro Erlisca, podríamos decir, que hoy es uno de los adalides del arte contemporáneo, con Pinta en Nueva York, Arte Va, etcétera, etcétera. Su familia era coleccionista de arte europeo del siglo XVII, XVIII y XIX. Digamos, y él comenzó con ese tipo de tradición. Cambió, digamos, hace 15, 20 años esa... Marta, perdóname que yo cada rato salgo de tema porque Sí. los tuiteros se mandan acá. No, está bien. Marta pregunta, ¿qué escritores argentinos recomendarías a leer a los jóvenes que se asoman por primera vez a la literatura? Bueno, Borges es obligatorio, pero digamos, o sea, me parece, no es obligatorio, Borges es el placer argentino, es lo mejor que nos pasó, no se lo pierdan. Y ahora de los vivos yo diría César Aira. César Aira para mí es lo mejor que le está pasando a la literatura, no a Argentina, sino que yo creo que en este momento quizás Aira sea el mejor escritor del mundo. No te puedo creer. Sí, ¿Así? sí. No cada uno. Aira tiene un proyecto, que es un proyecto loco, es sacar 5, 6, 7, 8 libros por año. Entonces ya tiene más de 100 y es una obra relativamente despareja. Va de libros bastante buenos a libros excepcionalmente maravillosos. Entonces, geniales y excepcionalmente maravillosos. ¿Por qué ese plan? Porque él tiene el plan de escribir permanentemente y publicar todo y casi no editarse, digamos. Entonces está creando una obra que se lee por acumulación y que no podés seguir. O sea, yo que lo seguía bastante, ya cuando pasó los 60 libros, ya va como en los 100, leo uno cada tanto. Pero quiero decirte, hay algunos libros como Cómo me hice monja, El volante, los primeros, Las ovejas, Emma la cautiva, qué sé yo, La luz argentina, etcétera, que son absolutamente maravillosos. Hay tipos, por ejemplo, que son notables, ¿no? Inventó una forma nueva. Sí. ¿No? Hay tipos que son notables. A mí Saer me gusta mucho. Sí. Y ¿sabés qué? Me gusta como narrador brillante. Me sigue gustando como narrador, ¿no? Ay, es bárbaro. Bueno, sus cuentos son uno de los mejores cuentistas argentinos. Todo el mundo decía, bueno, pero Briante es un librito, pero Furrulfo también tiene 2 libritos, son 2 obras maestras. ¿Qué querés? ¿Preferís 128 pelotudeces? Yo prefiero 2 obras maestras que 120. Viste, alguien me dice, mira, pero no, este tipo todos los años trabaja y saca un libro, y cada libro no vale la pena ni siquiera tirarlo. Entonces, ¿para qué? Digamos,
A mí, por ejemplo, digo, Bioy no es a mí el Borges de Bioy me parece uno de los más grandes libros que se han escrito jamás en castellano. Toda esa recopilación. Es como las memorias del doctor Johnson Boswell, Sí, etc. Es uno de esos libros fundamentales para la cultura. Pero todo el resto de la obra de Bioy a mí mucho no me interesa. Y ahí tenés 40 libros. El libro de cuentos de Briante, por ejemplo, La Hamaca Voladora, me parece 10 veces mejor que toda la obra completa de Bioy sin el Borges, ¿no? Entonces, digamos que, y te estoy hablando de Bioy, que es un escritor interesante dentro de todo. A mí, por eso digo que el formato libro acabó y la idea esta de que el escritor prolífico y el intelectual de la sociedad, o sea, hoy leemos fragmentos, vamos, y el cuento es esencial, Borges lo entendió antes que nada, ensayos breves, conectar uno con otro, repetirse, saca una cosa de un cuento, lo pone en un ensayo, el mismo párrafo del ensayo en el cuento, en uno significa una cosa, en el cuento Pero significa lo eso es contrario. inherente al hombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vos agarras a un chico, Sí, la única manera de interesar a un chico en un cuento, yo te digo por mis hijas, ¿no? sí, Era mantener a los personajes. sí. O contar lo mismo. Sí. Que a veces te pedían que repitas lo que habías contado. Entonces, Bueno, Mao, hay en el libro necesidad. rojo, Mao dice que la propaganda política tiene que repetir todos los días 200 veces lo mismo y que parezca un poquito diferente, pero tiene que decir lo mismo. Pero es que además la gente cuando viaja, Sí, cuando vuelve a viajar, vuelve a ir a los lugares que fue, quiere sí, ir a los lugares que fue y sí. la conoce. O quiere ir a los lugares que vio por fotos. Todo el mundo va a París a ver la Torre Eiffel y ya Sí. sabe que está ahí. Mm. ¿No es cierto? Si vos no vas, no se va a caer, qué sé yo. Entonces, o ir a Nueva York a ver como ese Times Square. ¿Qué ve los afiches? Pero lo interesante es que cada uno de ellos se cree original. Sí. Eso es lo bueno que hizo Dios, No, ¿no? lo incorpora el aura a la vida, o sea, el momento. Yo estuve aquí. Sí. Bueno, eso es la marca personal. Y me parece que también en las lecturas eso se nota. Por eso que la gente dice, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo en abstracto, pero realmente la lectura es de placer. O sea, a veces, Borges en eso era genial, decía, lee lo que te dé placer. Si empezás a leer Shakespeare y Shakespeare te aburre o no te gusta, Largue. lárgalo. Todavía Shakespeare no ¿Cuál fue el escribió libro para que te vos. metió, cuál fue el libro que vos podés decir me metió en la literatura? A mí fue Edgar Allan Poe. A vos quién te metió? Y a mí, yo soy un adolescente típico, me metió Cortázar. Cortázar. Sí. Por eso mismo cuando todo el mundo le pega ahora me parece un poco malvado, porque por otro lado tiene páginas geniales. Es un borgiano menor, eso es lo que parecido. pasa. Cortázar traducía a Poe y de alguna manera fue muy influenciado. Es el gran traductor de Poe al castellano. Y bueno, que justamente por Cortázar, o sea, siguiendo a Cortázar, yo entré a toda la literatura. Entré justamente a Poe porque él lo había traducido y a todo lo que él nombraba. Todo lo que él nombraba además yo lo seguía. Esto estoy hablando de los 60 cuando yo tenía, entre 12 y 16 años, 17 años, ¿no? Te preguntan qué opinas sobre Carlos Regazzoni como pintor. No me interesa para nada. A mí tampoco. ¿Cree en la revolución del ebook? El ebook me parece es un producto de transición. Es un producto que va entre el libro y lo que va a venir, que no sé qué es. Pero el ebook no lo veo como una instancia como el libro, que va a durar 4 siglos o demás. Me parece que el ebook todavía tiene lo del libro, pero a diferencia del libro va a permitir linkar, el hiperlinkado con otras cosas, salir a lo multimedia, de golpe vas a tocar una palabra y vas a ir a un mapa de Nueva York y vas a poder viajar por la calle y te fuiste. Entonces me parece que ahora, como leemos así ahora y vamos a leer cada vez más así en el futuro, el ebook va en camino hacia eso. Pero el ebook ahora está muy montado todavía sobre la idea del libro. Vos sabés que hay una vieja historia judía, le preguntan a Rabbi Akiva, ¿cómo haces para sintetizar en una frase y parado en una sola pata la Biblia? Y él dice, él se manda un tuit, él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que de alguna manera siempre se puede sintetizar todo. Y la otra vez hicimos una prueba para Plaza de Mayo de tratar de hacer una nota larguísima en 5 tweets y realmente se puede sintetizar. Yo creo que de alguna manera esa es la tendencia, ¿no? Porque la capacidad de atención cada vez se hace más difícil. Sí. Y hay tanto para saber que si querés saber una sola cosa... Uno tiene que estar abierto a que tiene que leer todo en contexto. Por eso, digamos, cuando yo pongo muchas ironías, hay gente que recién entra o que nunca me leyó antes o demás y se enoja, me empiezan a insultar y a agredir. Hay mucha gente, sobre todo cuando tenés, bueno, a vos te debe pasar lo mismo, tenés muchos lectores y cuando usás cada tanto, yo cada vez uso menos la ironía en Twitter porque veo que cada vez se entiende menos, pero si la gente tiene capacidad de leer el contexto, si uno tiene capacidad de leer el contexto, pues yo también soy gente,
digamos, se puede resumir mucho y se puede acordar mucho. Porque... Acá viene una señora que parece que está media así con vos. Dice, Medina, Renata, dice, está bueno, pero nada que ver con lo que dice siempre. Por lo general apoyás mucho a los K. Bueno, ella me volvió loco. El día de mi cumpleaños yo ¿Quién? estaba... ¿Esta chica Renata Medina? Ah, la conocés. Renata Medina es el personaje de Malparida, la que hacía Joalita Viale. O sea, es una persona anónima. Y permanentemente ella cree que yo soy secretario de Cristina o que soy militante o algo así. Entonces, permanentemente me agredía, me decía que corrupto, vos, qué sé yo. Entonces, al final la bloqueé porque era impresionante. Ah, pero te está mirando ahora. Bueno, Igual te quiere, se ve. No, ya sé, pero viste, bueno, hay gente que me quiere y me quiere envenenar. Yo te digo, realmente que me insulten 100 veces por día no me daba mucho placer. Escuchá, Y aparte acá... con mentira, porque yo no, viste, vos sabés, Sí, yo te conozco me bien. conocés que de cristinista no tengo nada. Decime una cosa, Marta pregunta si podés decir 2 palabras sobre Facundo, sobre el Facundo. Qué sé yo, 2 palabras, es difícil hacer un tuit. Porque ahora estoy hablando y Sí. soy más barroco. El Facundo para mí es uno de los grandes libros, no solo de Argentina, sino en castellano. Sarmiento en general es un personaje que a mí me fascina por el gran proyecto, que es el único que yo apoyo en política, que es la educación pública laica, masiva, universal y de calidad para los pobres también. Que es un proyecto único que Argentina tuvo, que lo tuvo Suecia, que lo tuvo Estados Unidos, pero que lo tuvieron pocos países en el mundo. En América Latina es el único país. Por eso que la mayoría de los países de América Latina, los pobres, tienen una educación tan deficiente históricamente. Porque había programas para las escuelas públicas para pobres y programas para las escuelas para ricos. Por ejemplo, en Chile en el siglo XIX no se enseñaba en las escuelas públicas historia universal. Solo se enseñaba la presidencia y quienes mandaban en Chile y la versión oficial, porque con eso los pobres más no tenían que saber. ¿Qué importaba que ellos supieran de Grecia o de Roma si eran pobres? Digamos, acá en el colegio secundario para todos se hizo el programa el mismo, y eso funcionó hasta el 75. Durante un siglo fue una utopía maravillosa. Y Sarmiento en el Facundo, que lo escribe no sé si en 15 días, en un mes, porque es un volante. Sarmiento está en Chile, exiliado en 1845, y se entera que Rosa va a mandar su delegado al gobierno de Chile para que no le dé bola a los exiliados y no se lo saque porque le están rompiendo las pelotas. Y entonces Sarmiento saca un libro para conmover a los chilenos y a conmover a los argentinos y demás, y cuenta que es lo que a él se imagina que es la barbarie argentina y la potencialidad. Entonces cuenta Facundo, y a la vez que muestra que el gobierno de Rosas es terrible, que está en contra de la educación, que en vez de traer la civilización trae la barbarie y todo lo demás, pone como ejemplo de la barbarie a Facundo, pero se enamora. Entonces lo pone como incomprensible, no puede entenderlo, pero a la vez trata de ser ecuánime con Facundo. Entonces es un libro de un nivel de contradicción, de pasión, donde cada frase es una daga, ¿no? Es un libro maravilloso. Si alguien me dice quiero conocer la Argentina del siglo XIX, lee el Facundo. Jarif está preguntando o diciendo, dice, ¿por qué si se aprueba la jubilación para escritores, qué pasa con otras profesiones? ¿Por qué a los escritores sí y a los demás no? No, pero la jubilación es para todo el mundo. El problema es que por ser escritor jamás te reconocían que eso era una profesión. O sea, todas las demás personas que tengan aportes y demás, el problema es que todas las profesiones supuestamente tienen estatuto legal. Entonces, por lo tanto, te hacen un descuento o vos figurás como autónomo. La mayoría de los escritores que hoy están cerca de edad de jubilarse o ya pasaron la edad de jubilarse, nunca fueron reconocidos como una profesión y que merecían un descuento y un pago. Por eso es lo que pasa, esa es la diferencia con un plomero. Un plomero legalmente tendría que haber estado en autónomos o estar ahora con el monotributo. Decime una cosa, hacemos 3 preguntas siempre nosotros al final. Una de ellas es, ¿cuál fue el plan que más pensaste, pergeniaste, intentaste y que te salió mal? Tanto que no sabría cuál decir. Mira, yo presenté muchísimos planes a gente empresarios, etcétera, etcétera, porque querían hacer cosas y en general ya voy con dibujo cualquier cosa en el camino porque ya sé que no salen. O sea que te voy a decir que en general los planes, cuando es alguien muy poderoso o en un lugar muy poderoso y te piden algo, lo mejor que te puede pasar es que te roben las ideas y la hagan ellos mal o bien o de otra manera.
Esto me pasó varias veces. Inclusive uno de los planes fue, qué sé yo, no puedo decirlo así. Este, la verdad que no sé qué decirte. Y bueno, el plan que salió mal fue la revolución, ese, digamos. Por suerte, ese me alegro que haya salido mal. Yo creo que la revolución es una cosa horrorosa, que cada tanto la sociedad decide que tiene que venir, porque es bueno después lo que pasa. Un siglo después la festejás, por ejemplo, la Revolución Francesa, pero vivir la Revolución Francesa es Debe haber horroroso. sido horrible. Debe ser horroroso. Un dolor de cuello bárbaro, además. Sí. Decime una cosa, tu metida de pata más grande política. Bueno, eso, haber militado en la izquierda. Yo creo que ser de izquierda estupidiza. O sea, no quiere decir que ser de derecha no, pero quiere decir que cuando sos de izquierda realmente militante y te ensegueces en la izquierda, te convertís en un fanático religioso. O sea, no podés ser de otra manera. Podés tener ideas progresistas y decir, bueno, yo quiero que el mundo sea un poco mejor, que los pobres no mueran de hambre, esto que te digo de la educación pública, y montones de medidas que podemos llamar de izquierda y progresistas hoy. Pero cuando realmente tratás de que la sociedad gire a la izquierda revolucionariamente, te estás enloquecido. Estás enloquecido y te convertís en un peligro social. La misma si estás en la ultraderecha, está claro, pero en realidad la derecha no tiene ningún apoyo ni prestigio, digamos, ¿no? ¿Cuál fue alguna cosa que te haya salido de pedo? Bueno, de pedo conocerte a vos, por ejemplo. Yo salí de la cárcel, durante los primeros 6 meses yo tenía un solo pantalón que lo lavaba de noche, cuando estaba húmedo, el otro día me lo tenía que poner húmedo, y era un pantalón del 74, que no sé cómo era yo tan flaco, que me entraba y salía con pata de elefante. Vos ni te acordás de eso. Sí. ¿No? Y te quedaba como por acá. Y me quedaba un poco más corto, Sí, porque sí, no sé, sí, parece sí. que la cárcel crecí 2 centímetros, y entonces me quedaba más corto y era un pantalón, bueno, muy ridículo. Y era lo único que tenía una remera, salí casi en estado de miseria, no tenía nada, y bueno, fui a dar al porteño, que dinero, ya sabemos, no tenía, ni regalaba, pero digamos, para mí fue era caer en lugares que había que estar en ese momento, en la sociedad argentina, para un tipo como yo. Y ahí, digamos, bueno, casi todos mis amigos son de esa época, Gumier Mayer, María Moreno, todos, los conocí ahí peleándome con ellos todos, ¿no? Me acuerdo del día que la conocí a Gumier Mayer, fui a su casa, digo, quiero hablar con vos, y llego y estaba escuchando a María Betania, lo único que los chongos no le habían robado, porque tenía toda la casa robada. Había un sillón. Chongo le robaban la casa. Claro, entraban y después cuando se iban le robaban todo. Y entonces había un tocadisquito de nada, pero que valía $1, y estaba un disco viejo de María Betania, estaba pasando, y yo digo, me encanta María Betania, y me dice, es la voz de Dios. ¿No? Me dice, ella te dice lo que pasa en el momento mismo, lo que pasa, y si estás triste, te habla de tu tristeza, y si estás feliz, te hace feliz. Dice, es increíble. Y yo le digo, sí, vamos a ser amigos para siempre. Y fue así. O sea, estábamos en la misma frecuencia. Creo que el porteño convocaba a esa gente. Aníbal Ford. Aníbal Ford venía y me decía a mí que creía que yo era peronista. Porque ves que ya no solo Renata Medina ahora me confunde. Aníbal Ford. Podría ser un tipo muy ambiguo si la gente se confunde tanto. Porque en realidad como no soy nada, la gente me pone, y en realidad me llevo bien con todos, porque creo que todos los discursos merecen ser dichos, y podemos hablar y podemos. Entonces, el peronista me cree peronista, pero cuando hablo con otro dice, no, pero vos sos gorila. Y el gorila me cree gorila, pero cuando hablo con un peronista me dice, pero vos sos peronista, no lo querés matar al otro. No quiero matar a nadie. ¿Entendés? Entonces creo que en esta guerra de que querés matar al otro te confunden o con su bando o con el otro bando. No estoy en ninguno. Recibo balas de todo. Y digamos, en el porteño... ¿Vos sabés que eso pone más nerviosa a esa gente? Sí. Y en el porteño, esto era así el porteño. Acordate de las comidas de los jueves, cuando venía la señora esta de Techín a cocinar. Y de Bonafini comía. Ruth la prostituta, y iba Bonafini hasta que se fue, qué sé yo, y venía de golpe un artista norteamericano que estaba viajando por el país, y por ejemplo, y me acuerdo de la... Nos divertíamos. Sí, era muy divertido. Bueno, también éramos jóvenes, los jóvenes se divierten más fácil, ¿no? Yo ahora elijo más la diversión, antes me reía más fácil. No, pero también era muy energizante. Yo extraño ese tipo de circuitos. Yo creo que los jóvenes generamos circuitos, cuando somos jóvenes generamos circuitos y hay cosas... Lo bueno de los 80 y el porteño como espíritu de esa época fue que lo creativo era divertido y lo divertido era creativo. Uno ve, por ejemplo, lo ve Virus, ve Los Redonditos y ve Soda Stereo, que son 3 grupos del momento, y ve que era una fiesta, pero una fiesta inteligente.
O sea, digamos, eso medio se separó. Después, mientras más te divertís, menos sabes lo que estás haciendo, estás más drogado. Y mientras más pensás, menos te divertís. En aquel momento nos divertíamos bailando y pensábamos bailando. Daniel, un placer tenerte acá y un gusto haberte escuchado. Bueno, bárbaro, me alegra mucho.